Dios los bendiga esta tarde, hermanos. Espero que estén bien. Ya son que 4 domingos que no nos miramos, pero espero que estén bien y estén gozándose en su casa con su familia y sus seres queridos que los visiten. Y gracias a Dios que están más tiempo con sus hijos, sus hijas y disfrútenlos. Los extraño. Una vez más les digo que lo extraño de verlos aquí en la iglesia, de escuchar sus amenes, sus aleluyas, pero Dios sabe por qué las cosas pasan. Pero mientras que pasan estas cosas, nosotros esperamos en Dios que todo va a estar bien y todas las cosas que Dios hace que pasen en nuestra vida es para nuestro bien. Amén. Y esta tarde vamos a leer en Mateo 8:24 y 27. Y el mensaje que traigo esta mañana es cómo enfrentar la crisis, o cómo enfrentar en estos tiempos difíciles. Y vamos a leer Mateo 8:24 y 27. Dice: He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día que me permites estar aquí frente a este video, Señor, y frente a mis hermanos que estén mirando, Señor. Padre, te pido que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú nos des fortaleza, Señor, y nos des firmeza, Padre, y confiar, Señor, en ti, que todas estas cosas están bajo tu control, Señor. Que no hay nada que se escapa de tus manos, Señor. Todo lo tienes en tus manos y en tu mirada, Señor. Sabemos que pronto esto va a pasar, que pronto nos veremos aquí en la iglesia, Señor, y poder convivir y estar juntos una vez más, Señor. Pero mientras que pasa eso, gracias por permitirnos de hacer esto en estos videos y gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que están trabajando en esto, Señor. Gracias te doy, Señor, y bendice tu palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablar de este Dios, nuestro Dios. Es un Dios gigante, grande y poderoso, incomparable Dios. En Eclesiastés 5:8 nos dice, 5:8, la segunda parte, dice, Eclesiastés 5:8, porque sobre el alto vigila, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Ese es Dios. Dios es el Dios más alto sobre todo las cosas y puede decir sobre todo, cualquier presidente, cualquier rey terrenal. Dios es el más alto. Dios está sobre toda ciencia humana. La opinión de Dios prevalecerá por siempre. No hay nada que pueda contra nuestro Dios, porque Dios es grande, el alto Dios, el poderoso Dios.
Y esta tarde es lo que te quiero hablar de ese Dios. Y qué gran privilegio tenemos los que creemos en Él, los que somos lavados con su preciosa sangre. Es maravilloso saber que hay un Dios grande que sobre todas las cosas, y su nombre es Jesús. Jesús tiene control de todo, hermanos. No hay nada que lo pueda atemorizar, no hay nada que lo pueda meter miedo al Señor. Él es grande, Él creó todas las cosas. Es un Dios maravilloso. Por eso esta tarde o esta mañana que estés viendo el video, quiero hablar cómo enfrentar la crisis o cómo hacer en el día malo. Salmo 46 10 dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Estar quieto y vas a conocer que yo soy Dios, dice el Señor. En Crónicas 20:17, segunda de Crónicas 20:17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estar quietos, dice el Señor, y verán mi salvación. Aquí esta historia es de Josafá. Josafá tuvo miedo. En el verso de Segunda de Crónicas 23 dice que tuvo miedo. Entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Tuvo miedo Josafá. ¿Y cómo no iba a tener miedo si su enemigo era innumerable, eran muchos, venían contra él? Moab y los monabitas venían contra él. Iban a destruir, ellos venían a matar a Judá, a todo Jerusalén. Era peor que este virus que está hoy en estos días, porque ellos venían a destruir la ciudad. Y le entró miedo, Josafat tuvo miedo. Pero quiero decirte esta mañana, pero Josafat en medio del miedo no se dejó vencer por el miedo. Él sabía que Dios era más grande que el enemigo. Y lo que hizo él, invocó a ese Dios grande. Y Dios vio cuando Josafat y todo el pueblo se humilló. Él volvió su rostro a ellos. No los dejó. En medio porque Josafat supo cómo vencer ese miedo y cómo actuar en medio de ese miedo, buscando a Dios, sabiendo que él no podía enfrentar a ese enemigo, porque no tenía los suficientes recursos. Pero él sabía que Dios era el suficiente Dios, que podía vencer, que podía darles la victoria. Y Dios, al ver eso, él volteó y los miró y los respaldó. Por eso digo, tenemos que buscar a Dios como Josafat. Josafat buscó a Dios. Y Dios, qué sorprendente, cuando ellos buscaron a Dios,
Dios mandó su espíritu y le mandó, el espíritu lo visitó a un levita. Y ese levita, cuando estuvo el Espíritu Santo de Dios en él, se paró y profetizó. Y es ahí donde leímos en Segunda de Crónicas 20 y 17, donde dijo que Dios les dijo que se estuvieran quietos, que ellos iban a salir en la mañana, pero que ellos no iban a pelear, pero que iban a obtener la victoria, porque Dios iba a estar con ellos. Y gloria a Dios, Josafat salió y fue y se enfrentó sin pelear. Él tuvo una gran victoria, porque Dios les había prometido la victoria. Esta mañana te digo, Dios nos ha prometido una gran victoria y lo veremos. La salvación de Dios viene. La salvación de Dios viene. Porque Dios es nuestro socorro. Y ese socorro viene de Él. Josafat ganó esa batalla, digo, me repito una vez, y tuvo una gran victoria. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que Dios era más grande que el enemigo. Hay otro hombre que supo cómo enfrentar la crisis en medio del miedo y estando quieto. Fue David. David, el hombre conforme el corazón de Dios, tuvo miedo. En 1 Samuel 35 y 6 nos habla cuando David fue a pelear una guerra y cuando regresó a la ciudad donde tenía a su familia, la halló quemada, destruida, porque el enemigo la había venido la había destruido y había tomado a su familia, a sus esposas, todos por esclavos y se los llevaron cautivos. Y David, cuando vio eso, se entristeció, entró en una amargura, porque la ciudad estaba destruida. Y tuvo miedo, porque lo querían matar su propia gente. Pero él supo cómo actuar en medio del miedo. Buscó a Dios. Esta mañana te digo, tenemos miedo de esto lo que está pasando. Claro que sí tenemos miedo. Pedro lo tuvo. Elías lo tuvo. Pero vuelvo a decir, no dejemos que la angustia y el dolor se apodere en nosotros. Hagamos como Josafat y David, buscar a Dios. Hay fortaleza en Dios y Él nos escucha. Porque si nuestra fortaleza viene del hombre, estamos perdidos. Si creemos que la fortaleza va a ser por las noticias que vemos, vamos a flaquear. Tenemos que fortalecernos en Dios y en sus fuerzas de Dios. Vamos a agarrar fuerzas. Porque hermanos, dejen decirles, la angustia y el dolor va a venir. Sufrimiento y miedo va a venir. Pero como David no permitió que la angustia y el miedo se apoderara de él, sino que en medio de eso
dominó ese miedo buscando a Dios. Busquemos a Dios en medio de todo esto. No permitamos que el miedo nos atemorice y hagamos cosas que no debemos de hacer. Quiero que veamos lo que hizo Josafat en medio de su miedo. Él hizo 3 cosas. Primero, se humilló. Según de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se humilló. La humillación es el instrumento que detiene el juicio de Dios. Cuando Dios le dijo a Jonás, voy a destruir a Nínive, el rey, cuando Jonás le anunció lo que iba a pasar en esa ciudad al rey, el rey se rasgó su vestidura y se humilló y proclamó ayuno. Y Dios no destruyó a esa ciudad. Debemos de humillarnos y buscar su rostro de Dios en esto, lo que está pasando, porque solamente Dios tiene la solución. Segundo, Josafat oró. En 2 de Crónicas 20, 5 y 7 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios, nuestros padres, ¿no eras tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fortaleza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat oró a Dios diciendo, ¿no eres el Dios de Abraham y que prometiste de llevarnos a esta tierra? Y aquí estamos. Tú eres el mismo. Si ayudaste a esa gente, tú vas a ayudarnos a hoy en esta ocasión. Hermanos, si ayudó a Dios y si Dios respondió, contestó la oración de Josafat, Dios va a contestar nuestras peticiones y nuestras oraciones en este caso que estamos pasando. Oremos, reconociendo a Dios. Y Dios va a contestar, así como les contestó a ellos. Porque ellos reconocieron que Dios había prometido estar con ellos. Y Dios ha prometido, hermanos, de estar con nosotros todos los días. Y Dios va a ser movido, va a moverse en estos días y veremos el poder de Dios en estos días. Tercero, Josafat lo que hizo, ayunó. Segunda de Crónicas 3, 4, 20, segunda de Crónicas 23, 4, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El ayuno y la humillación van juntos, hermanos. Cuando hay quebrantamiento, Dios derrama de su espíritu. Dios
Mira al- a la persona quebrantada y humillada. Y saben, voy a decir esto. Las cosas van a ir de mal en peor. No me malentiendan. Esto va a pasar. Esto va a haber solución. Pero vendrán otras. Van a venir otras. Pero te digo esto. Sobre todas esas cosas que vendrán, está Dios. Dios está sobre todo eso. La bendición viene. Porque en Dios está nuestro refugio. Josafat se humilló, oró y ayunó en medio de un tiempo difícil. Y Dios lo ayudó. Dios peleó por ellos y les dio una gran victoria. Dios va a pelear por nosotros y veremos la victoria en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra nación, en nuestro mundo, en, en nuestra comunidad. Veremos la grande victoria y la grande bendición. Si nos humillamos y oramos y ayunamos, veremos la salvación de Dios y tendremos la victoria en medio de este miedo. Y dejen decir, el mejor momento para conocer a Dios y ver la salvación de Dios es en medio de la crisis. Es ahí donde se ve el poder de Dios. Porque cuando está todo bien, no vemos el poder de Dios. Pero en la enfermedad, en la crisis, es ahí donde vemos el poder y el milagro de Dios en nuestras vidas. Y veremos el gran milagro cuando todo esto pase y haya una gran bonanza, una gran tranquilidad en medio de esta tormenta. Quiero terminar con el mejor ejemplo, que es el gran ejemplo para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Donde leímos al principio, Mateo 8:24. No hay mejor ejemplo que el del Señor Jesús. La Biblia dice en el 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La Biblia dice, se levantó una tempestad tan grande, pero él dormía. El Señor dormía. Y quiero resaltar esto, que el Señor dormía. Que resalte eso más que la tormenta grande. Y los discípulos tuvieron miedo y despertaron al Señor. ¿Cómo no iban a tener miedo? Estar en medio del mar, en la oscuridad y el agua y los aires, el viento fuerte. El domingo, en la tarde, este domingo que pasó, vino esa tormenta y tumbó varios árboles y hubo miedo. La verdad, todos tuvimos miedo. Y aquí estos discípulos en medio del mar, donde en medio de la nada, ellos solos en la barca moviéndose y las olas tan grandes, pues de seguro tuvieron miedo. Yo estuviera ahí, iba a tener miedo. Yo creo que tú también, si hubieras estado ahí, ibas a tener miedo.
Y tal vez, si sabemos que estaba ahí el Señor, de seguro íbamos a ir y lo íbamos a despertar. Señor, despierta, ayúdanos. Y ellos hicieron lo mismo. Despertaron al Señor y le pidieron ayuda. Ven, el miedo viene, el miedo va a venir. En la crisis vamos a tener miedo. Pero lo que marca la diferencia es qué hacer en medio del miedo. ¿Qué no nos deja hacer el miedo? ¿Cómo vencer al miedo? El miedo va a venir, pero no dejemos que ese miedo se apodere de uno, como lo hizo con los discípulos. Yo pienso que que hoy nosotros tenemos más revelación del Señor que ellos en esa ocasión. Que nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo. Ellos estaban aprendiendo. Ellos no tenían el Espíritu Santo, el que los guiaba, el que los dirigía. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Señor lo dijo, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Hoy tenemos el ayudador. Tenemos una grande ventaja, más que ellos. Ellos tenían al Señor, sí, pero el Señor estaba descansando. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es el que nos guía, Él es el que nos enseña, es el que nos hace saber de las cosas, es el que nos da la fortaleza. Qué privilegio, hermanos, tenemos hoy en nosotros de tener al Espíritu Santo en nosotros. Ahora veamos, aquí el Señor estaba enseñando, dando una enseñanza a ellos, pero que ellos no la vieron. Lo que ellos vieron y se maravillaron, ¿cómo? El versículo 27 dice que se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos eso es lo que veían, que se calmó el aire, se calmó la tormenta y que hubo bonanza y volvió a la tranquilidad. Ellos lo que vieron eso y es lo que sintieron. Pero el Señor les trataba de enseñar algo más. La enseñanza que el Señor les estaba dando era que Él pudo dormir en medio de la tormenta, en medio de ese viento fuerte. Pudo mantener quietud. El Señor mantuvo la paz en medio de esa tormenta. Qué gran enseñanza ahí. ¿Cómo un hombre puede dormir en medio de la tormenta? En medio del aire, el movimiento de la barca y los rayos y los aires y el agua que entraba, ¿cómo podía tener esa paz? ¿Cómo podía tener esa tranquilidad en medio de eso? Deja de decirte, él sabía que su padre era mayor
que esa tormenta. Por eso él tenía esa tranquilidad y se mantenía quieto y dormido, porque sabía que su padre estaba al cuidado de ellos. Hermanos, si sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, vamos a poder dormir quietos y tranquilos, teniendo esa paz en el corazón, porque Dios está en control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No permitamos que la tormenta se apodere de nosotros, porque vamos a perder la batalla. El Señor nunca permitió que la tormenta o el viento de afuera moviera su interior. No fue movido. Su confianza, su esperanza, el viento, el miedo no lo pudo mover. Él confió en el Padre. Porque el Señor era carne, era huesos, Él era hombre. Él le podía entrar miedo. Pero Él confió en Dios. Él supo que el Padre era mayor que esa tormenta, mayor que esos aires fuertes, que Él tenía control de esa barca, que el Padre iba a estar, los iba a mantener seguros para llegar al otro lado. Y yo creo que cuando uno sabe quién es Dios y hacia dónde nos dirige, sabe uno que nuestro final no está en las crisis, no está en las circunstancias que pasan en nuestra vida, sino que la victoria está en Dios. Entonces, el transcurso del camino, las tormentas nos van a venir. En nuestro caminar, las tormentas van a venir, hermanos. Pero hay que aprender como lo que hizo Josafat y David y el Señor. Estar quietos en Dios y esperar en Él. Así como Josafat aprendió a estar quieto, así debemos de estar quietos en estos días. Porque si el problema nos domina, cometeremos errores. Erraremos. Y si hace uno cosas que no tiene uno que hacer en medio del miedo, habla uno cosas que no debe uno de hablar en medio del miedo, en medio de la tormenta. Y ese es el propósito de Satanás. Sacarnos de control. Desenfocarnos del Señor. Porque Él sabe si nos desenfoca del Señor y nos saca del control de Dios, vamos a cometer errores. Vamos a decir cualquier cosa. Y es ahí donde Él agarra ventaja. Pero si estamos quietos, confiando en Dios, vamos a ser más que vencedores que el enemigo. Así es que estemos quietos en estos tiempos difíciles, hermanos. La salvación viene. Dios ha prometido estar con nosotros y Él va a dar la salvación, hermanos.
A Josafat le dijo, estate quieto y no vas a pelear, yo voy a pelear contigo, nada más estate quieto y verás la salvación y verás la ayuda de Dios. A David por igual, él consultó a Dios en medio de su miedo, en medio de su temor, porque él tenía miedo de que lo iban a matar su propia gente. Y Dios consultó a Dios y le dijo a Dios le dijo, ve y alcánzalos y vas a rescatar tu gente. Y Dios le dio la victoria. Hermanos, estemos quietos. Consultemos a Dios. Oremos a Dios. Humillémonos a Dios. Ayunemos a Dios en estos tiempos. Hoy más que nunca es un tiempo muy apropiado para buscar a Dios. Estás en tu casa, estás con tu familia, busquemos a Dios, humillémonos a Dios y oremos a Dios y ayunemos a Dios. Y Dios va a voltear su rostro y va a mirar. Tal vez dirás, no, mi oración no va a alcanzar eso. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Busca a Dios, busquemos a Dios. Y así que veamos a Dios como el Señor Jesús lo vio. Dios es grande y poderoso y así Él pudo dormir. Si vemos a Dios grande y poderoso, no va a haber noches que no vamos a poder dormir. Vamos a dormir tranquilos porque Dios está en control. Estar quietos. Dios es Dios y veremos la salvación muy pronto, hermanos. Y si vemos a Dios grande y poderoso, vamos a poder descansar tranquilos en medio de esta tormenta. Así como el Señor Jesús estuvo dormido en esa tormenta, sin miedo, sin nada de pensar de lo que iba a pasar, porque Él sabía que su destino era determinar su obra de su Padre. Y hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios y nuestro destino está en sus manos. Si Él dice que todavía no se ha acabado nuestra obra en su obra de Él, Él va a cuidar de nosotros. Y si dice que ya se terminó, pues hasta en el baño que estés bañándote, te puedes ir y me puedo ir. Pero mientras que no hemos cumplido todavía, terminado la jornada que Dios nos ha dado, Dios va a cuidar de nosotros y Dios nos va a sacar adelante y Dios nos va a dar la victoria en medio de todo esto. Esto no es el final. Aún hay más que caminar y pelear y luchar. Vamos a confiar en Dios esta tarde o esta mañana. Y Dios nos dará la salvación y la victoria. Y lo veremos con nuestros propios ojos. Confiemos en Dios, hermanos. En medio de todo este conflicto, no miremos las noticias. Las noticias le ponen de más. Confiemos en Dios, porque Dios está nuestro refugio. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro pronto socorro y auxilio. Quiero orar esta tarde y decirte, ten confianza en Dios. Confía en ese Dios, el cual entregó su vida en la cruz. Si dio la vida por ti en esa cruz, ¿cuánto más no te va a cuidar? Y nos va a cuidar en estos momentos difíciles. Ten ánimo. Busca a Dios. Voltea los ojos a Dios. Pon los ojos en aquel Salvador. No voltees por los lados. No escuches opiniones de los demás.
Escucha la opinión de Dios, porque esa opinión es poderosa y eficaz. Padre, te doy gracias, Señor, esta tarde o esta mañana, la hora que estén viendo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da esperanza y nos da fortaleza, Señor. Que tú, Señor, estás en control de todo. Que tú nos ordenas esta mañana que estemos quietos, que confiemos en ti, que tú eres suficiente, poderoso para tomar control de todo esto, que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, de cada nación, cada presidente, cada rey. Todo este mundo está en tus manos, Señor. Que no hagamos nada, que no corramos para ningún lado, que no hagamos cosas que no debemos de hacer, que estemos quietos, confiando en ti, mirándote a ti, y que veremos tu salvación sobre todo el mundo, las naciones, y la paz y la tranquilidad viene pronto, porque Señor, tú lo has prometido. Tú nos has dicho en tu palabra hoy, que así como Josafat buscó tu rostro, se humilló ante ti, oró, ayunó, todo ese pueblo fue sometido a eso, Señor. Señor, te pido que estos días todo tu pueblo, Señor, busque tu rostro, se humille ante ti, ore, ayune, se cometa más a ti, Señor, y veremos tu salvación, Señor. David por igual hizo eso en medio de esa angustia, de ese dolor. Te buscó, Señor, te consultó a ti y tú le contestaste. Señor, en medio de este dolor, en medio de estas crisis, en medio de este miedo, Señor, tu rostro va a estar hacia nosotros y saldremos de esto, Señor. El Señor Jesús es nuestro gran ejemplo, Señor, que en medio de la tormenta Él pudo descansar y dormir, Señor. Señor, que esta mañana haya eso en nosotros, esa paz, esa tranquilidad, que en medio de esto podamos ser felices, tranquilos, tener esa paz, porque tú estás sobre control de todo esto, Señor. Confiamos en ti, Señor. Te pido, Señor, que sobre mis hermanos, Señor, des esa paz y esa tranquilidad en su hogar, en su familia, en nuestra comunidad, Señor, que haya esa paz y esa tranquilidad, que esta tormenta, Señor, nos sacude y nos da miedo, pero Señor, que ese miedo no nos atemorice, que no nos haga cambiar de opinión, sino que miremos más a ti, en tu poder, confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, te doy esta mañana en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.